Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales, más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. También en vivo, solamente en vivo y solamente en Costa Rica, estamos en CRC TV, de la televisión abierta, canales 49.1 y 19.1. En cable estamos en Liberty, canal 549. En Plus TV, canal 54. Y en Cablevisión de Occidente, canal 63. Solamente en vivo, solamente en Costa Rica. Resto del mundo de habla hispana nos puede ver a la hora que usted quiera, desde el lugar en el que usted quiera, a través del aparato móvil que usted quiera, en cualquiera de las plataformas que le acabo de mencionar. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Muchas gracias, reverencia para usted también. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, de última hora se ha estado informando que la Cruz Roja Internacional dijo que fue mediadora y facilitadora de la liberación de 2 rehenes más que habían sido tomados por Hamas y que los transportó ya fuera de Gaza en la tarde-noche de este lunes. De acuerdo con reportes de prensa, se trata de 2 mujeres mayores de edad o adultas mayor de Israel, israelíes. El viernes pasado, este grupo militante armado de Hamas había también liberado a otras 2 rehenes. En ese momento se trató de una madre israelí con su hija estadounidense. Sin embargo, Hamas todavía tiene y mantiene a 200 rehenes dentro de Gaza, de acuerdo a las fuerzas de defensa de Israel. Estos 200 rehenes son de 30 países diferentes. No todos son israelíes. Hay muchos estadounidenses y de todos los países. Hay mexicanos ahí también. Hay de todos los países. 30 países diferentes. Hasta ahora más de 5,000 personas han perecido dentro de Gaza desde el 7 de octubre. Esto de acuerdo a el Ministerio de la Salud de Gaza, que es dirigido por Hamas. Lo que sí es cierto es que Israel ha aumentado sus ataques aéreos y asegura haber destruido o atacado a 320 objetivos en las últimas 24 horas. Y esto, por supuesto,
mientras se espera lo que es una inminente invasión terrestre de Israel hacia Hamás. Hay que decir respecto a esto que por ya más de una semana las fuerzas terrestres de Israel han estado en su punto máximo de alerta y listos en sus áreas designadas, justo al otro lado de la cerca que divide Gaza de Israel, y súper listos para la invasión que se ha estado informando que se dará desde que sucedió todo esto hace un poco más de 2 semanas. Y sin embargo, todavía, aunque el gobierno de Israel ha estado prometiendo que viene la invasión terrestre, no lo ha hecho todavía. Hay que decir que el gobierno de Israel ha dicho que su objetivo es el destruir las capacidades militares del movimiento islamista Hamás, así como el gobierno de Gaza, es decir, eliminar por completo Hamás. Hay que recordar que Hamás lo que quiere es, literalmente, Hamás, porque lo dice, de eso se trata. Hamás lo que quiere, y de nuevo, estamos hablando de Hamás, no de palestinos o de Palestina, estamos hablando de Hamás, este grupo. Este grupo lo que quiere es eliminar por completo a Israel y a los israelitas. Y bueno, ahora Israel quiere absolutamente lo mismo para Hamás. Y bueno, mientras todo esto sucede, todavía las fuerzas terrestres de Israel siguen esperando la orden de marcha adelante por parte del Gabinete de Guerra de Israel. Ahora, ¿por qué, si es tan inminente este asunto, no se ha hecho todavía? Bueno, pues hay varias razones. Hay que hablar de las razones por las cuales todavía no se ha hecho. Para empezar, primero que nada, se están empezando a dar, gracias a los esfuerzos internacionales, movimiento de la ciudadanía de Gaza hacia partes más seguras o fuera del epicentro de lo que será la zona de combate. Y está empezando a fluir la ayuda humanitaria proveniente de todo el mundo, pero que está entrando por Egipto. Así es que eso estaría esperando también Israel, a que los civiles, la ciudadanía que se quiera salir del centro de Gaza pueda hacerlo y encuentre acomodaciones en el extremo cerca de la frontera con Egipto, mientras fluye la ayuda humanitaria desde Egipto. Así es que eso es por un lado. En segundo lugar, está esta renovada, porque la primera esperanza empezó el viernes. Ahora se acaba de dar una renovada esperanza de que sigan fluyendo parte de los 208 rehenes que todavía permanecen en Gaza por parte de Hamás. Y esta pudiera ser una estrategia también de Hamás, ¿no? De ir liberando a cuentagotas a estos rehenes. Y en ese sentido, pues hay un cálculo importante que tienen que hacer los israelíes, ¿verdad? Porque, pues vaya, la invasión terrestre tiene 2 objetivos. 1, rescatar a los rehenes, y 2, eliminar a Hamás. Entonces, el hecho de que Hamás esté liberando rehenes es un aliciente para Israel de, cuando menos, no apresurar las cosas mientras esto siga sucediendo. Que es un cálculo que también Hamás va a hacer, porque Hamás también sabe que en el momento en el que termine de liberar los rehenes, ahí sí les van a caer con todo. Pero si los deja de liberar, también les van a caer con todo.
entonces ahí está ese delicado balance en la que este asunto de los rehenes se convierte en una moneda de cambio, ¿no? Ahora, Israel también tiene otra preocupación muy importante, que es el prospecto de que se le abra un segundo frente de guerra en el norte con el grupo Hezbollah en la frontera norte. Y de ahí entonces están las dudas del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para avanzar con lo que sería una guerra total en contra de Hamás, la cual probablemente vaya a generar que Hezbollah en el norte también se una. Así es que, pues ahí lo tiene usted. Por supuesto que está la presión internacional de los principales aliados de Israel, la Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, etcétera, todos diciéndole a Benjamín Netanyahu, a Israel, diciéndole, sí, te apoyamos, tienes nuestro apoyo, pero tienes que cuidar a la población civil. Tienes que cuidar muchísimo a la población civil. Y digamos que Israel está consciente de eso, pero el problema es que por la manera como está Gaza, que Gaza básicamente es una ciudad, ya hemos hablado aquí que es una ciudad densamente poblada, muy densamente poblada, donde literalmente están mezcladas las, ¿cómo lo voy a decir? Están mezcladas, perfectamente mezcladas y revueltas, están revueltas las instalaciones militares de las instalaciones civiles, donde literalmente Hamás dispara cohetes, dispara y tiene montados lanzacohetes en las azoteas de lo que son edificios de residencias. Pues Israel la tiene muy imposible porque, o sea, Israel, si quiere eliminar, que eso es lo que está haciendo, Israel quiere eliminar, por ejemplo, un lugar de donde están lanzando cohetes para que dejen de lanzar cohetes. Va y destruye ese lugar. Pues sí, nada más que lo que destruye ese lugar ya destruyó todo lo que vivían abajo de ese lugar, que eran 40 familias. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Destruimos o no destruimos? ¿Dejamos que sigan lanzando cohetes hacia acá o qué? Por eso es que Israel les dice, váyanse de ahí a los ciudadanos civiles. Váyanse de ahí, váyanse de ahí, váyanse de ahí. Y entonces esa es la dificultad que tiene. O sea, como están las cosas, Israel no puede en este momento, no puede intentar destruir Hamás sin muchísimas pérdidas de vidas civiles, simplemente por la manera en la que están estas cosas. Y pues tampoco es que a Hamás le importe mucho, ¿eh? O sea, es decir, Hamás, o sea, no es que Hamás sea muy consciente y muy sensible de que está rodeado de civiles y van y se ponen en una esquinita de Gaza media despoblada a disparar los cohetes. No, lo hacen desde donde está toda la población y niños. Por cierto, la mitad de la población de Gaza son niños. Entonces es terrible, es una situación muy terrible. Pero la realidad de las cosas es que no hay manera en la que Israel pueda hacer nada sin una fuerte pérdida de vidas humanas inocentes civiles, simplemente por las características como están estas cosas. Desafortunadamente. Entonces, es una situación muy, muy difícil. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, cambiando de tema. Hay que decir que los tasas de los bonos referenciales del Tesoro de los Estados Unidos, que es el de 10 años, subió por encima del 5% por primera vez desde el 2007. Al estar los inversionistas anticipando que la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, mantendrá las tasas de interés altas por más tiempo en su lucha por mantener abajo a la inflación.
La economía de los Estados Unidos hasta ahora ha mostrado una impresionante resistencia a lo que ha sido una superescalada de tasas de interés, una muy fuerte apretamiento de la política monetaria, lo que sugiere que las tasas de interés permanecerán más altas por más tiempo. Esto ha hecho, por cierto, que en reiterar que el nivel de más de 5% de la tasa a 10 años, del bono a 10 años, es su nivel más alto en 16 años. Mientras que un indicador clave del Standard & Poor's o del S&P, que apunta a una caída de las acciones, augura problemas para la economía estadounidense, ya que se espera que las tasas de interés se mantengan elevadas durante un periodo prolongado. Con esto, allá en Nueva York las acciones se encuentran en sus niveles mínimos de 7 meses. Este lunes, primera jornada de la semana, el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,58%, el Standard & Poor's 500 quedó con una caída de 0,17%, mientras que el Nasdaq Composite repleto de acciones tecnológicas subió 0,27%. La gigante petrolera Chevron anunció que compró a su rival más pequeña, pero no deja de ser una gigante, Hess Corporation, en una transacción accionaria de $53 mil millones. Es decir, que Chevron le dio a Hess, o a los inversionistas de Hess, $53 mil millones en acciones de Chevron. Esta es una apuesta más por parte de otra gigante petrolera más, en que viene una buena temporada, una buena tiempo de explotación de petróleo de esquisto, de shale oil. Además de que Chevron aumenta también su presencia en la hoy potencia pequeña, pero pequeño país, pero gran potencia petrolera, que es Guyana. Hay que decir que el interés por expandirse de las superpetroleras estadounidenses ha crecido muy importantemente en los últimos meses, puesto que el petróleo está en un nivel de precio muy, muy alto, lo que las hace muy, muy rentables. Entonces están engullendo otras compañías. Hay que recordar que aquí se lo informamos hace un par de semanas. La supergigante petrolera ExxonMobil adquirió a su rival Pioneer también por $60 mil millones en una de las fusiones petroleras más grandes de la historia de la industria, aprovechando el precio del petróleo, que hace la explotación del petróleo de esquisto más rentable, más atractiva. Hablando de países petroleros, nada que ver con este tema, pero bueno, ya que estamos hablando de Guyana y de petróleo, vamos a hablar de Venezuela. Ahí María Corina Machado se dispone a convertirse en la candidata opositora presidencial para las próximas elecciones presidenciales. Piensa ser la rival de Nicolás Maduro, porque después de que hubo una elección primaria, con esta nota que estoy leyendo, con el 26% de los votos contados, había ganado 93% de esta elección primaria. En esta elección primaria en la que había 10 candidatos opositores. Y con esto todo pareciera indicar que María Corina Machado se enfrentaría a Nicolás Maduro, hoy en el poder, dictatorialmente, no democráticamente, en una eventual elección presidencial a realizarse en el 2024. Hay un problemita.
en lo que es la ley de Venezuela, María Corina Machado está impedida de correr por la presidencia. Estamos hablando de una dictadura. Los principales opositores, si no están en la cárcel, están impedidos. Y bueno, todo esto se ha logrado por presión que ha recibido el régimen de Nicolás Maduro para sentarse a negociar y así le aflojen las sanciones que tiene Estados Unidos, aflojamiento a lo cual Estados Unidos ya acordó. Ahora falta que recupere su capacidad, su permiso, María Corina Machado, de correr por la presidencia en Venezuela. En Islandia, la primer ministro de Islandia de nombre Katrín Jakobsdóttir, la hija de Jacob, Katrín Jakobsdóttir, que es la primer ministro de Islandia, ¿sabe usted qué va a hacer? Se va a declarar a huelga, literalmente. Para ser más precisos, se va a unir a una huelga y ella va a estar en huelga, la primer ministro de Israel, este martes. Se une a una huelga para protestar en contra de la diferencia salarial generacional que hay entre hombres y mujeres y también la diferencia que hay en la violencia discriminada hacia las mujeres en relación hacia los hombres. La primera ministra de Islandia se une a decenas de miles de otras mujeres nacionales islándicas, las cuales se niegan a trabajar y a hacer ninguna labor del hogar este martes, en lo que es la primera huelga feminista de todo un día desde 1975. Ya había habido una. ¿Y sabe qué es lo más notable de todo? Que Islandia, de hecho, es uno de los países mejor rankeados, mejor calificados en lo que es igualdad de género en el mundo. Nada más que, como dicen los activistas en Islandia, una cosa es ser de los mejores rankeados y otra cosa es que haya total igualdad. Y aquí no hay total igualdad y lo que queremos es total igualdad. No queremos subir en el ranking, queremos la total igualdad. Y la primera ministra de Islandia se une a este movimiento. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, presentó una iniciativa de ley ante su parlamento para aprobar la adhesión de Suecia a la OTAN. Y está presentando esta iniciativa de ley para que el Parlamento la apruebe, con la inferencia de que si la aprueba, entonces ya Suecia puede finalmente pertenecer a la OTAN, que es lo que ha querido hacer. El problema para pertenecer a la OTAN es que tienes que ser aprobado por todos los miembros de la OTAN. Si uno no quiere, no puedes pertenecer. Y en este momento, Turquía ha sido el único país que se ha negado a dar su permiso, su venia, para que Suecia se una a la OTAN. ¿Por qué? Bueno, porque tradicionalmente Suecia ha sido, humanistamente hablando, muy abierto a dar asilo a perseguidos políticos de otros países. Nada más que hay un problemita con este asunto, que para Suecia el darle asilo a lo que ellos le llaman un perseguido político, para muchos de los países donde estos perseguidos políticos, son terroristas. Y es el caso de un grupo no pequeño de separatistas kurdos que en Turquía son terroristas, catalogados como terroristas, que al verse muy apretados se van a Suecia.
Y desde Suecia son nómadas digitales, porque siguen haciendo exactamente lo mismo, nada más que desde Suecia. Y eso al presidente de Turquía le cae re mal. Y entonces, decir que esta decisión de Erdogan de dar este paso, de meter esta iniciativa al Parlamento, como si en realidad dependiera del Parlamento, pero bueno, al menos es un paso más hacia adelante. La verdad de las cosas es que si Erdogan ya lo quisiera haber hecho, ya lo hubiera hecho, él, sin el Parlamento. Pero bueno, está haciendo la faramalla, está bien, es un paso adelante, pero lo está haciendo después de que le ha puesto e impuesto condiciones a Suecia, y Suecia ha tenido que acatar para controlar a sus kurdos que tiene ahí adentro, e incluso, si no me equivoco, incluso ya hasta deportó un par. Y véngase para Turquía. Así es que tiene Erdogan a Suecia agarrada del mango, literalmente. Bien. Bueno, pues aquí hemos hablado ampliamente de este asunto. Antes de ir a una pausa, es el hecho de la que parece ser una muy buena estrategia que ha encontrado la fiscal general del condado de Fulton en el estado de Georgia. Fulton es el condado cabecera de Atlanta, Atlanta siendo la capital de Georgia. Y esta fiscal, Fannie Willis, pues acorraló a 18 acusados junto con Donald Trump por su intento de estos 18 de revertir los resultados de la elección presidencial del 2020 en Georgia. Y bueno, ella ha hecho la estrategia de irse sobre los menos importantes, sobre los soldados, y aquí estuvimos hablando eso la semana pasada, y los ha estado coercionando, atacando y llegando a acuerdos con ellos para que trabajen con la fiscalía, con ella. Y pues los avasalla, pues es que los avasalla y pues logra estos acuerdos. Ahora de nuevo, estos acusados han accedido porque sienten que si van a juicio con un jurado y todo, las pruebas que tienen contra ellos simplemente son demasiado contundentes, no van a poder librarse. Entonces mejor arreglan. Y el arreglo no está nada mal porque no van a la cárcel. El arreglo consiste en no ir a la cárcel. Así es que Sidney Powell y Kenneth Chesebro, que fueron ambos abogados personales de Donald Trump y cuyo juicio iba a iniciar este mismo lunes, pues llegaron a un acuerdo con la fiscal y ahora mejor recibirán nada más una libertad bajo fianza después de declararse culpables a delitos menos importantes a cambio de cooperar con la fiscal en contra específicamente de Donald Trump. Ahora, uno diría, qué traicionera la Sidney Powell, qué desgraciada que le va a dar la espalda a Donald Trump. Y después de todo lo que habló Sidney Powell a favor de Donald Trump y todo lo que ella vociferó y espetó, etcétera, sobre el fraude electoral, ¿qué? ¿Ahora resulta que va a decir que no hubo fraude electoral y que ella misma estaba actuando o qué? ¿Cómo se va a ver eso? Y pues no, fíjese usted que no, porque no, este acuerdo no la obliga a ella a tener que hablar nada, pero sí la obliga a entregar documentos, y esos son los valiosos. No importa lo que diga en el banquillo de los acusados o de los testigos Sidney Powell, no importa, no.
Lo que la fiscal quiere son los documentos, lo que ella tiene guardado en sus gavetas, en su escritorio. Eso es lo incriminante para Donald Trump. Y bueno, ahí lo tiene usted. Entonces, de cualquier manera, yo se lo he dicho aquí, yo creo sinceramente que aún sin la cooperación de estos testigos, ya Donald Trump está literalmente abrochado en Fulton County, Georgia. Pero, pues ahora con estos testigos cooperantes, que seguramente habrá más, simplemente Donald Trump no tiene cómo. A mí me parece que no tiene ni cómo salir de la cárcel en el estado de Georgia y luego encima enfrenta otros cargos federales más. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, este domingo hubo primera vuelta de elecciones presidenciales en Argentina y de nuevo no es la primera vez que los votantes hacen algo totalmente diferente a lo que manifestaron las encuestas. Y en el caso de Argentina es mucho más notable por una serie de razones. O sea, si hay un país que tiene problemas económicos en América Latina, es Argentina. Usted y yo sabemos que en nuestros países hay problemas económicos. Bueno, Argentina los tiene 1000 veces peores, o sea, mucho peores. Y literalmente los argentinos tenían dos opciones: la continuidad o el cambio radical. Y todo parece indicar que los argentinos escogieron la continuidad, escogieron al candidato no solamente oficialista, sino es el candidato que venía siendo el ministro de Economía de lo que es una economía supremamente emproblemada. En esto que parece no entendible, pero vaya, Argentina es un país democrático y los argentinos saben perfectamente bien qué es lo que quieren. Y a ver si nos ayuda a entender qué es lo que quieren. Santiago Montoya, él es analista de estos temas desde Argentina, experto en política, economía, políticas públicas y temas fiscales. Santiago, me da gusto saludarte. Alberto, buenas tardes. Un placer comunicarme contigo y con tu audiencia. Les pido disculpas tanto a ti como a tu audiencia. A tu producción no fue posible hoy, que es un día bastante febril aquí en Argentina, organizarme para que hagamos también la sesión de video como fue anteriormente, pero bueno, aquí estamos con un gusto enorme de conversar contigo. Gracias. ¿Cómo hay 1000 maneras en las que pudiéramos relativizar esto y etcétera, pero déjame te pongo este dicho que se usa mucho en México, en Latinoamérica, y dime si describe un poquito lo que sucede en Argentina. Los argentinos escogieron malo conocido que bueno por conocer. ¿Te gusta? Me parece que sí, que podría ser apropiado y describir lo que ha ocurrido. O sea, pongámoslo de todas maneras en perspectiva. Aquí lo principal no es el análisis de los números, porque el análisis de los números nos estaría mostrando que verdaderamente el candidato Milei debería triunfar en el balotaje en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque cuando uno mira los números completos, uno advierte que el candidato oficialista, el ministro de Economía, tiene 36, 37 puntos, pero Milei tiene 30. Por otro lado, otra expresión de lo que es el antikirchnerismo o el antioficialismo
tiene 23 puntos, que es el de Patricia Bullrich, que salió derrotada tercera, quedó afuera del balotaje. Por otro lado, el ex gobernador, el gobernador todavía en funciones de Córdoba, el candidato Schiaretti, que es el distrito, mi distrito en realidad, porque yo soy de Córdoba, el más antikirchnerista de toda la República Argentina, ese sacó 6,5 puntos, de manera que cuando uno suma eso, fácilmente llega a la cuenta de 60, que es el antikirchnerismo en Argentina, expresado a través de Milei, a través de Patricia Bullrich y a través de Juan Schiaretti. Pero yo creo que si hay algo que ha quedado aquí de manifiesto es que un gobierno que uno lo veía cayéndose a pedazos, protagonizando un caso de corrupción realmente escandaloso y con una economía que, mirá, para tu audiencia un tema anecdótico solamente, por ejemplo, mi hijo fue a buscar comida para el perro el sábado y estando la comida del perro ahí a la vista en el escaparate, el vendedor le dijo que no se la podía vender, que volviera el lunes, porque en función de lo que ocurriera en la elección le vendía o no le vendía la comida del perro. Es decir, esa es la situación de la economía, eso es una situación cuasi hiperinflacionaria, y sin embargo, como decías en tu comentario, los argentinos lo pusieron al candidato oficialista en el primer lugar. Como dije, cuando uno mira los números fríos, uno dice de todas maneras, la victoria del candidato oficialista es una victoria engañosa porque tiene un 60% de viento en contra, digamos, para la segunda vuelta. Pero, Alberto, el tema acá importante es que el candidato oficialista, como decimos también, ya que vos utilizaste un dicho popular, yo voy a usar otro, le sacó jugo hasta las piedras, es decir, ha sacado 36, 37 puntos, que es insólito con la situación que enfrenta el oficialismo y con un gobierno tan catastrófico, mientras que Milei, que se esperaba que como mínimo estuviera en los mismos niveles de masa, solamente sacó 30. Si uno mira la dinámica de todo esto, como sabemos decir, no la foto sino la película, lo preocupante es que han aparecido algunas grietas en el armado político del candidato que hoy entró al balotaje con el oficialismo, o sea, de Milei. Exacto. Vemos que en Argentina, Alberto, es muy compleja la ingeniería política del día de votación, es decir, hay muchas oportunidades de que se rompa la cadena de custodia y que tengas casos de fraude. Es decir, ayer durante la jornada a mí me llegaron centenas de casos de fraude, hoy hay más de 4.500 denuncias presentadas, pero con eso no hacemos nada, eso hay que prevenirlo en el momento que ocurre. Ni siquiera Trump pudo evitar eso en Estados Unidos, no lo va a evitar un gobierno argentino en el caso de manipulación de la elección. Es decir, ahí ha fallado en la estructura de custodia de los votos de parte de La Libertad Avanza. Pero también, Alberto, ha habido algunos desencuentros, es decir, ha habido alguna exposición pública de grietas entre los dos integrantes de la fórmula presidencial, ha habido divergencias internas. Por ejemplo, La Libertad Avanza, como tiene el tema de libre pensadores adentro de la fórmula, hubo uno que salió a decir que había que romper relaciones con el Vaticano. Aquí, Alberto, hay que recordarle a la audiencia que la Argentina, el Papa es argentino, y si bien, por ejemplo, lo digo por mí y para muchos otros argentinos que pensamos como yo, no ha sido, digamos, hubiera preferido no estoy orgulloso del Papa argentino por muchos temas que tienen que ver con una especie de tendencia centroizquierdista que creo que le ha hecho muy mal a la región y a la humanidad. Pero, el Papa es argentino, es el único Papa latinoamericano, y verdaderamente largarse tan en contra del Papa no parece haber sido una medida prudente en un país que tiene todavía una fuerte influencia de Iglesia Católica. Así como ese, podemos decir otros errores que fueron eran evitables, y que entonces nos permite ver que, a pesar de que los números todavía estarían mostrando a Milei como el más probable próximo presidente y que los resultados de esta elección parecen malos pero no son tan malos, cuando uno mira la dinámica, uno, Alberto, encuentra un candidato súper bien plantado, ultra profesional, muy sólido en lo poco que tiene para manejar. No se le escapa nada, no se le desalinea ni un patito en la fila, mientras que el otro candidato tiene algo mucho mejor para ofrecer, tiene un cambio, tiene ideas nuevas, no está contaminado por casos de corrupción, no ha gobernado antes. Sin embargo, digamos, parece estar desaprovechando parcialmente las oportunidades que le da el escenario político.
Santiago, ahora, a ver, con respecto, yo he estado viendo análisis de esto todo el día. El primero, el único que vi en realidad fue mucho más temprano, fue en la mañana, y hablaba de lo que estabas hablando tú sobre las fuerzas que están apoyando que estaban apoyando a Milei y que ya no más. Y básicamente el análisis era de que se estaba desdibujando las posibilidades. Era mucho menos positivo hacia Milei para la segunda vuelta que tú. Mucho menos positivo, dije, mucho más pesimista, vamos a decirlo de esa manera. Pero déjame, yo estaba reflexionando esto, Santiago. Tú seguramente debes de ser alguien muy joven, seguramente. Pero la realidad de las cosas es que gran parte de la población, los jóvenes de Argentina, los jóvenes, aquellos que tienen menos de 25, 30 años, que nacieron al final del siglo pasado, han vivido en esta situación toda su vida. No conocen otra cosa que no sea inflación, no conocen otra cosa que no sea un dólar que se dispara, no conocen otra cosa que no sea el cepo, no conocen otra cosa que no sea el peronismo, solamente cuando Fernando de la Rúa, si acaso, y ya ves lo que pasó, Macri tampoco quedó muy bien, etcétera. Y aún así, todos ellos reciben algún tipo de estipendio por parte de este gobierno peronista, populista, etcétera. Pues me parece natural que no quieran un cambio. Eso es razonable, Alberto. Primero empecemos por comentar. Yo no creo, yo intenté mostrar que en el análisis frío de los números Milei sería el próximo presidente, pero en la dinámica de cómo se han venido dando los acontecimientos aparecen las dudas. Sí. Si yo te digo que hay un 60% exhibido en los números de ayer de antikirchnerismo en Argentina, esto viene siendo así los últimos años, pero recordemos la elección del año 2015, donde Daniel Scioli defendiendo el kirchnerismo y Mauricio Macri como el antikirchnerismo, la elección solamente se decidió por un punto. Es decir, ¿cómo es que habiendo un 57 a 60% de antikirchnerismo duro en sangre que tienen los argentinos, Mauricio Macri ganó por un punto aquella elección? Evidentemente han aparecido en aquella ocasión, ya aparecieron algunos elementos que quizá Milei no los vio ahora, que tienen que ver con miedo al cambio, con miedo a propuestas que parecen en cierta medida aventuradas por parte de Milei. Y hay un elemento adicional, Alberto, que entiendo por el comentario previo tuyo que estaba escuchando atentamente sobre el caso de Trump en Estados Unidos, si bien eso era solamente por el conflicto judicial que tiene el expresidente de Estados Unidos, pero recordemos que el expresidente Trump, habiendo hecho un gobierno muy bueno, mucho mejor que lo que Biden jamás ha podido mostrar en todo su mandato, el presidente sin embargo no pudo ser reelecto, y el presidente Bolsonaro en Brasil, que mostró mucho más éxito en el manejo de la economía y en el control de la inflación que ni siquiera Estados Unidos había podido mostrarlo, y sin embargo también fue derrotado. Ambos enfrentaron lo mismo que enfrentó Milei en este caso, Alberto, que es un ataque masivo de todo el establishment mediático, institucional, es decir, lo que yo le llamo todos los defensores del statu quo que no quieren cambiar. Entonces, cuando vos veías lo que ocurría en Argentina, denigrando permanentemente todo lo que hace Milei, y lo comparabas con lo que pasó en Brasil y lo que pasó en Estados Unidos en la ocasión de esas reelecciones fallidas, realmente te encontrás que aquí ha habido un establishment que masivamente salió a repetir lo que exitosamente lograron en Estados Unidos y en Brasil. Y en algún momento nosotros mismos nos habíamos empezado a preguntar en qué medida Milei podía permanecer al margen de esta erosión, porque el expresidente Menem, por ejemplo, cometió un montón de deslices antes de ser elegido presidente. O sea, al hombre le gustaba exhibirse públicamente con mujeres que no eran su esposa, andaba en autos deportivos de alta gama, que acá en Argentina eso se lo ve muy mal, y todo le parecía divertido al electorado, y él ganó la elección presidencial. Sin embargo, después que pasó ese periodo, todo lo mismo que antes le gustaba al electorado pasó a ser un elemento de rechazo. Entonces, me parece que en el caso de Milei este proceso se aceleró a causa de este ataque masivo del establishment, donde cada vez que Milei hablaba de cosas muy complicadas como venta de órganos, después hacía silencio durante 2 o 3 semanas y se recuperaba en las encuestas.
Bueno, en esta ocasión me parece que la erosión permanente de los medios de comunicación y de los sectores del establishment también ha jugado un papel en esto. No creo que Milei esté muerto, no quise transmitir un pronóstico muy optimista sobre Milei. Lo que quiero decir es que todavía los números lo favorecen y si él reacciona rápido, puede salvar la elección. Por lo que nos estás escribiendo sobre el establishment que se le fue en contra con toda Milei, cosa que me parece normal y esperado, pareciera que Milei no logró penetrar y repetir lo que se ha repetido en muchas otras partes del mundo, que es salirse de esa vorágine y hacer su campaña vía redes sociales y conquistar hacia las masas vía redes sociales. No, yo creo que él lo hizo, ese fue su punto. Vos fíjate que salieron, bueno, ahora no los tengo a mano, pero hace unos 20 días, después de la elección primaria que le dio muy buen resultado a Milei, salió un informe público de los gastos que los candidatos habían realizado en campañas de publicidad y demás, y era sorprendente ver que el único que aparecía con cero de gasto en comunicación y en campañas de ese tipo había sido Milei. Justamente toda su operatoria se difundió a través de redes y a través de circuitos que principalmente, digamos, trabajan los jóvenes. En este caso, sin embargo, me da la impresión que se ha enfrentado con una fuerza, un aparato, es decir, hay que recordar que el peronismo es una máquina fenomenal de poder en Argentina, y a eso le agregamos al kirchnerismo, que es muy intenso en sus operatorias, es decir, acá se habla de la presencia de agentes cubanos de inteligencia desde hace por lo menos 4 años, reportando, digamos, a un sector del oficialismo, que es básicamente el kirchnerismo, para operar, digamos, cuestiones complejas en forma subterránea. Entonces, todo eso son elementos que hace que uno está enfrentando una máquina ultra profesional, muy bien aceitada, y bueno, con un candidato extremadamente hábil en el juego corto como Massa. Massa es un táctico, seguramente es el político argentino más hábil en todo lo que es táctico, y bueno, para poder enfrentar un adversario de este tipo, yo no estoy seguro si la Libertad Avanza, la fuerza que conduce Milei, han tomado conciencia que no se puede tener libre pensadores, no se puede cada uno expresar lo que le parece en la recta final antes de la elección, no se puede prepararse de manera insuficiente para custodiar los votos el día de la elección. Es decir, hay varios elementos que todavía Milei podría revertir, pero que lo que sí estamos seguros es que la máquina electoral del peronismo, kirchnerismo y masismo es fenomenal, está aceitada y es ultra profesional y no va a cometer errores. La pregunta es si Milei los va a cometer nuevamente. Claro, no, sí, no, el peronismo, como tú lo has dicho, es un monstruo y si saben hacer algo es política. Amor como economía, como economistas y etcétera, son desastrosos, pero para la política son formidables, definitivamente. Santiago Montoya, analista argentino desde Argentina, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde. No, Alberto, soy yo el agradecido, ha sido un privilegio estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Te lo agradezco mucho. Seguiremos en contacto. Un gran saludo para todos. Igualmente para ti. Bien, es lunes y siendo lunes concluimos el programa hablando de bienes raíces con el experto en la materia, Eugenio Díaz. Eugenio, ¿cómo estás? Hola Alberto, muy buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio hoy lunes. Y bueno, con esta sección de los bienes raíces y el mercado inmobiliario, el día de hoy le quiero hablar a todos nuestros radioescuchas, estimado Alberto, ya sea que sean propietarios o personas que tengan que ver con cualquier aspecto inmobiliario, ya sea desarrolladores, agentes de bienes raíces, inversionistas, cualquiera, hablar sobre los avalúos, la importancia de un avalúo inmobiliario antes de iniciar una posible operación o promoción de compraventa inmobiliaria. ¿Por qué es imprescindible y por qué recomiendo este avalúo, estimado Alberto? Bueno, la importancia de este paso radica en que si se establece un precio sin un avalúo, corremos un riesgo muy alto de que la propiedad, al ponerle un valor más alto de su valor acorde al mercado, llevamos el eventual problema de que pudiera extenderse el probable tiempo de venta de esa propiedad. Es decir, al no tener
un precio real de la propiedad y ponerle un precio inflado, digámoslo entre comillas, pues resulta que la propiedad no se va a vender. Si no tiene un precio lógico, no se va a vender, y esto nos va a llevar a que la propiedad pueda tardar meses o inclusive años en el mercado sin lograr su objetivo. Por el contrario, si el precio de la casa o apartamento o cualquier bien raíz resulta muy económico al momento de fijar el precio, pues esto va a implicar una pérdida financiera para el eventual dueño, el actual dueño. Así es que un avalúo inmobiliario, para los que no saben, es lo voy a decir de esta forma, es un documento oficial que indica el valor real de la propiedad considerando sus características internas y externas. Dicho con otras palabras, es el mecanismo oficial que nos va a dar la certeza de poder tener un precio acorde al mercado del avalúo. Pero cabe mencionar, estimado Alberto y estimado radioescuchas, que existen diferentes tipos de avalúo, y también les voy a platicar más adelante quién los realiza, quién es la persona experta que debería de realizarlos. Bueno, tenemos avalúos, por ejemplo, avalúos por capitalización de rentas. ¿Qué quiere decir esto? Que se establece el valor de una propiedad en base a calcular la rentabilidad mensual y por lo tanto anual que podría tener la propiedad. Tenemos también los avalúos físicos, que determinan normalmente el valor de la construcción de la casa o del bien raíz en general. Pero tenemos los más comunes, que es el avalúo comercial, que es el que me refiero el día de hoy. Un avalúo comercial considera los dos anteriores que les acabo de comentar, pero así también como el valor de las propiedades de la zona. Es decir, analiza características internas de la propiedad, como los metros cuadrados de terreno, construcción, edad del inmueble, estado de conservación, entre muchas otras cosas, pero también analiza propiedades externas de este inmueble, como por ejemplo la zona donde está, si se ubica en una calle primaria o secundaria, si es segura, si hay delincuencia, si no hay delincuencia, si tiene los servicios básicos, etcétera, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, estimados radioescuchas, si usted algún día quiere poner en venta algún bien raíz que usted tiene, es sumamente importante que cuente con un avalúo de la propiedad. Así usted podrá establecer el valor correcto de su inmueble con altas probabilidades de poderlo vender más fácilmente o más pronto, si es que usted tiene un precio correcto y no inflado, y también asegurándose de que usted no perderá financieramente por ponerle un precio que tal vez sea más bajo del que le hubieran pagado en el mercado. ¿Y quién puede hacer estos avalúos? Bueno, pues existen los expertos que se llaman peritos valuadores. Son personas normalmente con diferentes carreras profesionales respectivos de la construcción, ingenieros, arquitectos, etcétera, que tienen una especialización en poder hacer evaluaciones y que pertenecen al colegio de evaluadores. Así es que si usted quiere hacer un avalúo, tiene que encontrar un perito evaluador que esté registrado y que le pueda dar un documento oficial con el valor correcto de su inmueble. Este es el tema del día de hoy, estimado Alberto. Espero les haya gustado y sobre todo que sirva para que se puedan establecer correctamente los precios de las propiedades que quiera alguien poner en venta. Oye, Eugenio, ¿y qué tipo de capacidades o experiencia, qué tipo de conocimientos necesita un valuador? Bueno, los valuadores primero deben de tener una carrera relativa a la construcción, que sea del medio inmobiliario, y después tienen que hacer ciertas capacitaciones, estar registrados en el colegio de evaluadores, y tienen que llevar ciertos cursos donde les dan una capacitación y una licencia para poder ellos manifestarse como peritos valuadores profesionales. Así es que no cualquier persona se puede decir perito. Si cualquier persona con conocimientos pudiera dar lo que le llamamos, Alberto, una opinión de valor, es decir, un precio cerca de lo que debería de costar una persona con conocimientos. Pero eso no es suficiente. Lo recomendable es hacer el avalúo por un perito especializado. Y por supuesto que el buen agente de bienes raíces siempre tiene alguna recomendación al respecto. Debería de tenerlo. Si usted tiene un agente inmobiliario, ese agente inmobiliario debería de recomendarle siempre por lo menos el nombre de 2 o 3 peritos valuadores, que usted cotice también el costo de los honorarios
y pueda usted establecer contacto con ellos. Eso sería lo ideal. Bueno, pues Eugenio Díaz, experto en bienes raíces, ¿tu programa de los sábados? Muchas gracias, Alberto. El programa que tengo el placer y el gusto de conducir todos los sábados por esta misma emisora y llamado Club Inmobiliario Radio. Los sábados de 1 a 2 de la tarde, no se lo pierdan. Aquí analizamos todos los temas inmobiliarios, tanto nacionales como internacionales, con invitados siempre del medio inmobiliario cada semana. Así es que los espero todos los sábados. Gracias, Eugenio Díaz. A ti, Alberto, que tengan tú y todo tu auditorio una feliz semana. Igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto